encontramos con el ingeniero Jorge Alvarado, embajador de la República Plurinacional de Bolivia en Venezuela y uno de los artífices de la difusión del proceso boliviano y de integración latinoamericana. Recientemente tuvimos la oportunidad de estar con el señor embajador de Ecuador y hemos venido comenzando a realizar una serie de entrevistas con todos los embajadores de los países del ALBA. Entonces, señor embajador, en nombre de todo el equipo del portal de noticias colarevo.org, le damos la bienvenida y le agradecemos el hecho de que nos permita intercambiar algunas opiniones con respecto a la acción que han venido desarrollando los diferentes presidentes de América Latina y los países integrantes del ALBA. Señor embajador, para comenzar, quisiera que nos diera su opinión sobre el tema muy particular de los medios alternativos en América Latina y en el caso particular de Bolivia. Bueno, en primer lugar agradecerles por esta entrevista y compartir con ustedes sobre estos temas que son preocupantes en nuestros países, como los medios de comunicación, y dentro de esos medios de comunicación que están en manos de los grandes poderes económicos de Latinoamérica, de nuestros países, el rol que juegan los medios alternativos. Está el tema del ALBA, el tema de la recién creada, el CELAC, está el ALBA que acaba de terminar hace unos días atrás, la cumbre que ha sido, yo creo, esta cumbre, diría, después de la cumbre que se realizó en Cumaná, donde se estableció el lineamiento político, la posición política del ALBA, esta quizá ha sido una de las más importantes porque se ha establecido lineamientos y posiciones importantes en el área económica, fundamentalmente en el área económica, pero también en los aspectos políticos. Y esta cumbre de presidentes del ALBA, que esa es otra de las características e importante también, ha sido acompañada con reuniones de las organizaciones sociales, de los partidos de izquierda de los países del ALBA y de los medios de comunicación, que han sacado documentos muy importantes, históricas. Por eso, al referirme yo dando respuesta a la pregunta sobre los medios alternativos de comunicación, puedo decirles de que frente a la arremetida de los medios de comunicación que están en manos de las oligarquías, cuyos dueños son la gente con poder económico y también con poder político, que esta gente con esos poderes han creado esos medios de comunicación justamente para defender sus intereses y, por otro lado, para ponerse al servicio del imperio. Ellos son unos sirvientes incondicionales del imperio, y por eso que esos medios juegan un rol negativo dentro de nuestros procesos, particularmente en los países donde estamos en procesos de cambios estructurales profundos, de cambios de un sistema económico capitalista, de un sistema económico neoliberal funesto para nuestros países, inhumano, explotador. Estamos cambiando a un sistema socialista, humano, equitativo, pero además que defiende al ser humano, que defiende los derechos humanos. Entonces hay esos dos procesos que caracterizan
a estas revoluciones que estamos viviendo, que son primero los cambios estructurales profundos, esas estructuras que habían establecido durante 200 años las oligarquías empoderadas en el gobierno, y por otro lado un cambio de sistema económico, de un sistema capitalista a un sistema socialista. Entonces son las dos características fundamentales de los procesos que estamos viviendo, y los medios de comunicación que, ya decía, defienden los intereses de los grandes poderes económicos, de las oligarquías de nuestros países, y por otro lado son serviles incondicionales del imperio, indudablemente que están en contra de estos nuestros procesos. Y frente a esos medios de comunicación que tergiversan, que mienten, que llevan a la comunidad, a la población, una información tergiversada, la única posibilidad que tenemos de recibir una información verdadera, una información real, es a través de los medios de comunicación alternativa, que felizmente, por lo menos ya a nivel continental, y diría quizá a nivel mundial, ya tenemos dos medios de comunicación muy importantes que surgen justamente a través del ALBA, que son Telesur. Hemos visto cómo Telesur ha estado llevando la información desde el mismo sitio de los hechos, como en el caso del golpe militar en Honduras, cómo ese golpe ha sido un golpe manejado desde la embajada norteamericana, desde Estados Unidos, para derrocar al presidente constitucional Zelaya. Pero esa información, la información real frente a la otra que estaba mintiendo, que estaba engañando, mostrando como una ausencia de gobierno en Honduras, nosotros estuvimos recibiendo la otra información real y verdadera a través de Telesur. Y de la misma forma, con el caso de Libia, vimos cómo esos periodistas de Telesur, arriesgando inclusive su vida, nos estaban haciendo llegar la realidad, la verdad de lo que estaba sucediendo en Libia, frente a una prensa que inclusive ha armado una pantomimia, una mentira, haciendo mostrando como que si evidentemente habrían tomado Trípoli, cuando en la realidad no habían tomado, que lo habían tomado presos a los hijos de Gaddafi, al mayor, que cuando en la realidad no era así, sino ha sido armado, y esa era la información que nos estaban haciendo llegar, y frente a eso Telesur nos hace llegar la realidad y la verdad. Ese es uno de los medios de comunicación importantes que tenemos ya a nivel continental, a nivel latinoamericano, a nivel de los países del Caribe, y yo diría que creo que llega también a otros continentes. Por otro lado tenemos también la Radio del Sur, que día a día está creciendo más, se está escuchando más a nivel continental. Y por otro lado, esta radio está en contacto, en red con radios comunitarias que existen en nuestros países. Por ejemplo, en Bolivia tenemos ya alrededor de 30 radios comunitarias que se encadenan con Radio del Sur. Uno puede escuchar transmisiones de emisoras bolivianas a través de Radio del Sur, o viceversa, transmisiones de Radio del Sur en estas radios comunitarias. Entonces yo creo que no nos queda otra alternativa de fortalecer más, de desarrollar más estos medios comunitarios para contrarrestar a aquellos medios que son manejados por el imperio, por las oligarquías, por los grandes poderes económicos que existen en nuestros países. Señor embajador, en esta cumbre justamente hay dos elementos fundamentales, esta cumbre de presidentes. Por un lado, que se desarrolló paralelamente la cumbre de los movimientos sociales,
Y por otro, el tema del cual está usted versando sobre el tema de los medios alternativos y comunitarios. Ya a nivel de gobierno se empieza a tomar unas medidas con respecto a que los medios alternativos generan una opinión interesante y contribuyen a que los movimientos sociales tengan su expresión, y por eso se crea la Comisión de Medios Estatales y Medios Alternativos y Comunitarios dentro del ALBA. Es decir, de que el ALBA viene ya desarrollando una conjunción entre pueblos y gobiernos, es decir, la diplomacia de pueblos y la diplomacia normal, que es la entre los gobiernos, que ya hay como una especie de conjunción entre ellos. Tenemos esta característica, señor embajador. Y por otro lado, antecedió la cumbre de la CELAC, ¿sí?, en donde vemos cómo ya todo el espíritu de integración que Bolívar nos legó entra a funcionar con todos los gobiernos de América Latina, sean de progresistas o sean los que defienden el neoliberalismo, los programas sociales de ese tipo. Nos faltaba solamente incluir al pueblo de Puerto Rico, ¿sí? Pero centrándonos a lo que quiero que usted nos diga su opinión. El ALBA se viene convirtiendo en ese corazón acerado de la CELAC. Es el ALBA la columna vertebral de la CELAC. Yo creo que habría que diferenciar, porque el ALBA es una unidad de los países donde estamos llevando adelante procesos de cambios estructurales que ya mencioné, de cambio de modelo, o por lo menos son gobiernos progresistas y nacionalistas, muchos de ellos, particularmente los países, las islas del Caribe. Yo diría que esos son más gobiernos nacionalistas que están llevando adelante cambios en sus países, pero que están muy próximos a aquellos países donde estamos en procesos revolucionarios de cambios estructurales profundos y de cambio de modelo económico, como son Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba. Son países donde hay una coincidencia ideológica, hay una coincidencia política, hay una coincidencia en ser países antiimperialistas declarados por sus propios presidentes, países antineoliberales, de manera que en el ALBA yo diría que hay mayor homogeneidad ideológica, y ese es el escenario de unidad de estos países. En cambio, el CELAC es otro escenario, como también es otro escenario el UNASUR. El UNASUR y el CELAC es evidentemente también una unidad de los países latinoamericanos y caribeños, en el caso del CELAC, y en el caso del UNASUR, de los países suramericanos, de la América del Sur, donde existen, conjuncionan gobiernos de diferente ideología, de diferente posición política, como por ejemplo dentro del UNASUR está Chile, está Colombia, que son países neoliberales, gobiernos neoliberales, por lo menos en este momento, y antes inclusive estaba también mismo Perú, que ahora con la llegada de Humala hay un pequeño cambio a un gobierno más nacionalista, pero esa es la unidad que se da en esos escenarios, tanto del UNASUR como del CELAC. Lo más importante aquí, yo creo que tanto en el UNASUR como en el CELAC, es el hecho de que nos une
problemas que son comunes, que nos preocupan a todos nuestros países, como por ejemplo el tema de la crisis energética, de la crisis alimentaria, de la crisis climatológica, la crisis financiera. Son estos temas, estos problemas que nos unen frente a la diversidad ideológica y política. Y para poder consolidar esos escenarios de unidad, yo creo que es muy importante poder armonizar esa diversidad ideológica y política con la unidad de nuestros países. Creo yo que estas unidades son el relanzamiento del pensamiento del libertador Simón Bolívar, de los libertadores de Latinoamérica.